La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era un dictador, aunque oficialmente su puesto era el de presidente. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en el año 1876. Durante los siguientes 31 años, Díaz logró estabilizar el país y promover el desarrollo económico. Se le contribuyeron ferrocarriles, carreteras, minas y se recibió inversión extranjera. A pesar de todo el desarrollo económico, Díaz y su gobierno no se preocuparon por combatir la pobreza en México. La riqueza del país estaba en manos de poca gente. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres. El campo estaba organizado en haciendas. En muchas haciendas se maltrataban a los trabajadores. Esta situación era similar para todos los trabajadores en otros sectores, como en las minas y en los trenes. Díaz se religió por primera vez en el año 1884 hasta las elecciones de 1910. Al acercarse a estas elecciones, Díaz habló sobre la democracia en México, en las entrevistas Díaz-Krillman, donde dijo que México estaba listo para un nuevo presidente. En consecuencia, un grupo de ricos hacendados se unieron para apoyar a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Madero escribió un libro llamado La sucesión presidencial en 1910. Díaz se dio cuenta de esto y mandó encarcelar a Madero. Cuando llegó la elección, Díaz organizó un fraude y se declaró ganador. Madero escapó de la cárcel y vio que a través de una lucha armada podría tumbar la democracia en México. Madero escribió el Plan de San Luis, llamando a todo el pueblo a levantarse en armas contra Díaz. En 1910, el 20 de noviembre, empezó la Revolución Mexicana. A Madero se unieron activistas revolucionarios de todo el país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa formaron el ejército conocido como la División del Norte. En el sur, Emiliano Zapata se unió al levantamiento con el lema Tierra y Libertad. Así Díaz renunció a la presidencia en 1911. Madero asumió la presidencia. En México había muchos problemas después de 31 años de dictadura. Orozco y Villa sintieron que Madero se estaba tardando demasiado para cumplir sus promesas y continuaron sus movimientos armados. En 1910 empezó un nuevo levantamiento dirigido por generales leales a Porfirio Díaz. Lograron que parte del ejército federal lo siguiera y empezó una sangrienta batalla dentro de la Ciudad de México, conocida como la Batalla de Escena Trágica. Durante esta batalla, Madero se vio obligado a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina. Huerta no tardó en traicionar a Madero, encarcelándolo y ordenando su asesinato. Huerta, con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lee Wilson, salió victorioso de la batalla y convirtió a México en una dictadura militar. Huerta se hizo de muchos enemigos y se levantaron en contra personajes como Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Todos los revolucionarios unieron fuerzas para derrocarlo. Ahí acabó la primera etapa de la revolución. Zapata, Villa, Carranza y Obregón, después de otros 6 años, lucharon por el poder, hasta que finalmente acabó la guerra en 1920. Buenas tardes, señor Francisco. Buenas tardes. ¿Gusta una taza de té? Claro que sí. Gracias por concederme esta entrevista. Gracias a usted. ¿Podemos empezarla? Claro que sí. ¿En qué año nació usted? Bueno, yo nací el día 30 de octubre de 1873. ¿En qué locación? Hacienda El Rosario, Parras de la Fuente, Coahuila. ¿De qué manera piensa usted que puede ayudar al pueblo mexicano? En mi opinión, empezaremos con un cambio de gobernante, despojando al poder al señor Díaz. Me gustaría participar en el gobierno, dejando mis propuestas para que las personas recuperen su confianza en un candidato que esté dispuesto a luchar por los derechos, así como un servicio. Se rumora que el señor Díaz está pensando en dejar la presidencia. ¿Cree que sea cierto? Me parece que sí. El señor Díaz ha dicho esta respuesta por lo que ha considerado que tal vez quiere tomar esta decisión para pasar sus últimos años al lado de su familia. ¿Qué lo llevó a redactar el Plan de San Luis? La destitución del señor Porfirio Díaz en el cargo de presidente y realizar nuevas elecciones en el país. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, señor Francisco Villa. Buenas tardes. Oiga, ¿está muy fuerte el sol? No, vamos para allá. ¿En qué año nació usted? Pues yo nací el año de 1878 y fue el día 5 de junio. ¿En qué locación? Pues es un rancho llamado La Coyotada en Durango. Tengo entendido que su nombre real no es Francisco Villa, sino que se lo cambió. Sí, así es. Mi nombre
pues de pila es Doroteo Arango Arámbula. ¿Por qué cambió su nombre? Pues es que no me dan trabajo porque, pues, por problemas muy fuertes que tuve. ¿Cómo es que decide unirse al movimiento de la revolución? Pues yo estaba de acuerdo con las ideas del señor Francisco I. Madero, pero por eso decidí unirme a ellos. ¿Cuándo y por qué se rindió? Yo me retiré cuando se murió Carranza y Adolfo Huerta subió al poder y me hicieron firmar un convenio. ¿Qué mencionaba en este convenio? Pues decía que yo disponía de armas para retirarme y la vida privada también me la quitaban. Y me cedieron la hacienda de Canutillo en Durango. Y luego también de manera legal se me otorgaba una escolta de 50 hombres del ejército. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora Emiliano Zapata. Buenas tardes. Gracias por concedernos esta entrevista. Por nada. ¿Podemos empezar? ¿En qué fecha nació usted? El 9 de agosto de 1870, ¿En qué locación? en Morelos. ¿Qué fue lo que le llevó a querer participar en la lucha promulgada por Francisco I. Madero? Me parecía que las leyes no estaban cumpliendo correctamente, ya que a las personas pobres les quitaban sus tierras para venderlas a terceros. ¿Se considera usted un líder de la revolución? No, solo ayudaba a mis hermanos para poder y que no les quitaran sus tierras. Y el gobierno no fuera corrupto. Te lo vas a desarmar, güey, ¿qué no? Muchas gracias. Buenas tardes, señor Carranza. Buenas tardes. Gracias por concederme esta entrevista. Bueno, ¿Podemos empezar? adelante. ¿En qué año fue presidente? En los años 1913 y 1914, ¿Me podría decir por qué dejó su puesto militar? cuando Francisco I. Madero ocupó la presidencia, mejor opté por salirme de la milicia. ¿Me podría decir algún cargo importante que obtuvo? En 1910 ocupé el cargo directo de los zapatistas de Morelia y Guerrero. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Buen día, señor Álvaro Obregón. Gracias por concederme esta entrevista. Buenos días, señora. ¿En qué fecha nació usted? Nací el 19 de febrero de 1880 ¿En qué locación? en Hacienda Siquieve, Novajoa, Sonora. ¿Cuándo decidió dejar la agricultura para dedicarse al ámbito de la política? En el año de 1991, cuando me inicié como presidente municipal de Untambo y como la llegada de la revolución, pasé a ser teniente coronel luchando a favor del presidente Madero. ¿Cada lucha que tuvo usted fue victoriosa? Afortunadamente sí, gracias a las peleas como las batallas de San Joaquín, subiendo de rango hasta ser coronel. ¿Cómo llegó al poder presidencial? Con la muerte de Carranza. Y desde entonces me dedico a hacer caminatas, a emprender reformas en los objetivos primordiales. Muchas gracias. Es un gusto, señorita. Muy buenas tardes, señor. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Sé que usted es un gran personaje para México y que su tiempo es muy valioso. Podemos continuar con la entrevista. Gracias. ¿En qué año nació? El 23 de marzo de 1845, ¿En qué locación? en Jalisco, en una ranchería de Aguaborda, ¿En qué año alcanzó su grado de coronel? 1890. ¿Qué le motivó a mandar a fusilar a Francisco Villa? Su renuencia a quererme dar unos caballos que me robó. Muchas gracias. Nos llamamos soldaderas o adelitas y tuvimos un papel primordial en este movimiento armado. Sin embargo, durante muchos años fuimos relegadas de la sombra masculina. Determinamos a la mujer como rompedora de los esquemas sociales. La liberación femenina tendió puentes hacia la democracia y este movimiento no fue ajeno, sino fue crucial. Siempre estuvimos dentro de la contienda, actuando siempre dentro de nuestros pensamientos y conocimientos. Nos sirvió para romper la ideología machista, ya que muchos hombres nos creían incapaces fuera de la escena doméstica. Llevábamos a cabo misiones como espiar al enemigo y en ocasiones contrabandear con armas de Estados Unidos. Pues muy buenas tardes. Ahora nos encontramos entrevistando a lo que es el señor Oscar Chávez. Realmente es un gusto que nos deje entrevistarlo. Nuestras preguntas son muy breves y vamos a hablar sobre lo que viene siendo la Revolución Mexicana.
pero ya involucrando a Parral en cierta forma. Perfecto. ¿Ok? Pues ya sabe lo que viene siendo la introducción de siempre. La primera pregunta que viene siendo, ¿cuál es su opinión sobre la revolución? ¿Qué es lo que usted siempre ha tenido en mente sobre la revolución? Bueno, desde niño en la escuela siempre nos enseñan lo que es la revolución. Conforme vamos asimilando en el transcurso de los años, realmente qué es el sentido de la revolución, nos damos cuenta que esta tiene varias vertientes. Una, lo que fue realmente la revolución, y otra, lo que oficialmente el gobierno de la República nos brinda como qué es lo que fue, en la cual tiene una serie de agregados. Al decir varias vertientes, es que aquí surge otra tercera. Realmente, ahorita, por investigaciones, pues realmente no hubo una revolución. ¿Por qué no hubo una revolución? Desde lo que fue el inicio y de acuerdo a las arbitrariedades que se dice tuvo el dictador Porfirio Díaz, por la serie de tropelías, por los asesinatos, por mantenerse en el poder, nos dijeron prácticamente de que todo el norte y el sur de la República se unificó para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, bajo el principio de buena fe de que sí realmente era la intención de Francisco I. Madero como precursor principal de la revolución, entonces se levanta lo que es el norte y en el sur, pero realmente los buenos principios que originalmente marcaron el inicio y la propagación de la revolución, esto se fue quebrando poco a poco para dar paso a una serie de tropelías, de intereses, se fue desvirtuando y lo que realmente resultó fue una serie de movimientos sangrientos del poder por el poder de los terratenientes, de los hacendados, que ahora comúnmente llamamos empresarios. Entonces, nosotros en su mayoría lo tomamos como una revolución cuando en sí son movimientos sangrientos. Pues sí, porque al final de cuentas lo único que hicieron fue destrozar al país y el inicio de una revolución, de un cambio, o no se logró, o digamos se logró con un mal cambio. Luego entonces el principio de la revolución no se dio, entonces es la llamada revolución. Okay. Pero entonces para todo esto, ¿usted realmente cree que fue un cambio para bien? Que no se haya ocurrido la revolución, que la hayan iniciado. Sí, desde un principio fue para un bien lograr que un nuevo gobierno se consolidara y llevara el crecimiento continuo que inició Porfirio Díaz hubiese sido distinto. Si tomamos en cuenta que cuando inicia Porfirio Díaz, lo primero que hizo fue mantener una buena relación entre sus países acreedores y que constantemente nos mantenían hostigados, lo que es Estados Unidos, lo que es Francia, lo que es España, lo que es Inglaterra. Entonces, sí se hubiese logrado una buena continuidad, pero realmente en lugar de haber avanzado, retrocedimos. Ok. Entonces, si realmente retrocedimos, el hecho de haber retrocedido fue, ¿cómo decirlo?, de la manera en que nosotros tomamos la revolución. Me refiero, nosotros lo vemos bien, pero realmente es un bien. No, el bien, lo vuelvo a repetir, nunca se dio. Tomemos un ejemplo. Al estar Porfirio Díaz en el poder, independientemente de todo, de todos los genocidios que hubo a su alrededor, como es el hostigamiento, el apaciguamiento, el maltrato a la clase obrera, el acallar la libertad de expresión y el desarrollo del derecho a la huelga, a mantener mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, los asesinatos de Agua Blanca, en fin, todo lo que es
el reprender a la industria, al trabajador. En ese momento el país viene gozando de una serie de crecimiento. El país ya se encuentra en buena relación con los países acreedores que nos ocasionaron muchas guerras y la pérdida de una gran parte de nuestro territorio. Entonces, México se encuentra ya en un desarrollo en las líneas férreas, en las líneas marítimas, en el desarrollo de lo que son las exportaciones, las importaciones. El desarrollo económico se va dando. México se presume se encuentra ya en los albores de un país en vías de desarrollo rumbo al primer mundo. Llega la llamada revolución y nos destruye las líneas férreas, los puertos, nos mantiene en una situación difícil otra vez con los países que fueron nuestros principales, casi sicarios. Entonces, a la fecha no nos hemos podido reponer. Ok, entonces pasó la revolución, lo que enseñó en toda la República Mexicana, pero ¿por qué necesariamente afectó a Parral la revolución? Parral no propiamente como una ciudad única, nos afecta a todos. Parral, si la ubicamos, pues participa durante el periodo revolucionario, o llamado, para no hacer tanto énfasis en ese tenor. Parral participa por su situación geográfica, por su situación histórica. Geográfica porque da puerta a la Sierra Tarahumara, es el paso obligado a muchas partes al norte y sur. Luego entonces, la parte histórica le corresponde porque es de las pocas ciudades que existen en gran crecimiento durante ese periodo. Ciudad Juárez es una ciudad apenas creciendo. Lo que es Ciudad Delicias no existe. Todavía no existía por ese entonces. Así es, todavía no existe. Delicias tendrá ahorita algunos 73 años. Entonces, Parral por tanto tiempo, por su posición económica de minería, entonces la concentración de grandes élites de personajes se da aquí en Parral. Luego nace aquí el club antirreeleccionista, luego aquí es el paso obligado donde llegan los candidatos, luego aquí es el paso por excelencia de muchas partes. Bueno, pero todo esto, ya metiéndonos un poco más en lo que viene siendo Parral, hay dos partes. Primero, ¿cuáles fueron los personajes que realmente están documentadas de raíces aquí de Parral? Hablamos de los personajes que participaron en la revolución. Sí, directamente. Bueno, lo podemos ubicar en dos bloques. Si decimos que es una parte geográficamente obligada, como el punto central de paso de ciudadanos, encontramos dentro de dos bloques personas que son nativas de aquí, que son adoptivos, o bien sencillamente como una ciudad flotante, pues pasajeros, efectivamente. Entonces aquí pues es el lugar donde fallece, digamos, Francisco Villa. No es de aquí. Los sentimientos que dicen que Parral le gustó hasta para morir y muchas otras frases son absolutamente falsas, al menos de boca en boca, al menos diré, no están sustentadas, pero es un personaje que aunque tratásemos de omitir y que quizás no nos metamos en el lío de quién fue, qué es lo que hizo, no hizo, pues lo participamos únicamente como una de las figuras más importantes dentro de la revolución. De aquí es Maclovio Herrera, uno de los precursores de la revolución ante lo que es el club antirreeleccionista. Personaje que junto con lo que es Guillermo Vaca, Pedro T. Gómez, fueron las personas idóneas
para que atacasen el día 20 de noviembre conforme estaba planeado al plan de Francisco I. Madero, para que ese día a determinada hora atacasen lo que es en todos los municipios a la presidencia municipal, a lo que es la figura representativa de, vamos, lo que son los jefes consistoriales. Aún no nacen los presidentes municipales. Aquí llega prácticamente pues Francisco I. Madero, aquí llega Álvaro Obregón. Un paréntesis con Álvaro Obregón, existe una parte que se llama la Escuela Secundaria Federal, que en esa época eran parte de los predios de José María Botello. José María Botello, dueño de esa huerta inmensa y que era un lugar muy privilegiado, un lugar donde acudían muchas personas en bailes, en fiestas, en eventos, se presenta lo que es Álvaro Obregón y su comitiva. Alguna persona, un parranense, es lo que se nos ha transmitido desde mucho tiempo y a través de lo que son los viejos periódicos, que una persona le dice que por favor se siente en un lugar más privilegiado y no de la espalda. A lo que Álvaro Obregón le refuta y le dice que todavía no nace la persona que lo ha de matar. Al poco tiempo lo matan y por la espalda. Desde entonces se recordó mucho ese incidente y se dice que desde entonces el presidente de la República trae escolta personal. Y obviamente siempre cuidan el lugar estratégico donde se ha de dirigir hacia una comuna. Entonces son anécdotas que nacen de aquí, de lo que es la población. En este lugar, pues vamos, vivió durante parte de su infancia, creció, se desarrolló uno de los escultores más famosos de la República, Ignacio Asúnzulo. Ignacio Asúnzulo lo ubicamos como una de las personas artistas que en toda la República creó una serie de esculturas. Aquí localmente existen dos, una la del famoso Monumento al Minero y la otra el Buscador de Ilusiones. Existe por ahí en alguna revista de la época, sí, una revista antigua, dice que en su encabezado esto le sucedió a Ignacio Asúnzulo. Sin documentarlo e ir más, dice la revista, esto le pasó a Ignacio Asúnzulo, que fue acusado de conspirar contra el espurio de Victoriano Huerta en 1913 y fue inmediatamente capturado, llevado a la prisión negra de México, Lecumberri, y que cuando iba entrando a la prisión lo primero que vio fue a un amigo suyo. Entonces se lo llevaban completamente golpeado. Sí, maltratado. Este era Belisario Domínguez. Después de 86 horas sin comer, Belisario Domínguez, lo que es Ignacio Asúnzulo, antes de ser llevado a Paredón, lo vino salvando José Antonio Tablada, el autor de la Historia del Arte de México. Es una anécdota relevante que se menciona poco. Dentro de algunas otras personalidades que son hijos naturales o hijos adoptivos, se encuentra Rafaela Luna de Villocampo, mejor conocida como la primer coreógrafa de la República. Buenas tardes, primero que nada le agradecemos por habernos concedido esta entrevista. Muy amable de usted. ¿Cuál es su opinión sobre la revolución? Bueno, la Revolución Mexicana fue un movimiento que se ideó para mejorar las condiciones de vida del pueblo, principalmente de los campesinos que eran explotados por hacendados, en los que solamente la gente acomodada, la gente de dinero vivía bien. Los campesinos trabajaban de sol a sol, pues por muy poco, lo cual no les daba para vivir dignamente. ¿Cree que fue un cambio para bien o para mal? El movimiento revolucionario fue ideado para bien.
el cambio que se ha dado desgraciadamente al paso de los años pues ha sido para mal, porque la gente pobre sigue empobreciéndose cada vez más y la gente rica sigue enriqueciéndose. Claro que sí hubo algunos cambios que trajo la revolución, como la seguridad social, la educación pública gratuita, los servicios médicos a la gente que menos tiene. ¿Por qué la revolución involucró a Parral? Bueno, Parral se involucró en la revolución, en mi opinión personal, por su ubicación geográfica. Prácticamente casi colinda con el estado de Durango, de donde venían algunas tropas revolucionarias y pasaban aquí por esta ciudad, y se involucró porque en Parral pues había gente poderosa, había gente que inevitablemente creo que los ayudó desde el punto de vista económico, en hospedaje, en darles alguna ayuda para que ellos se mantuvieran. ¿Cuáles personajes en la revolución fueron más importantes en nuestra localidad? Bueno, sin duda alguna el general Francisco Villa, que fue uno de los revolucionarios más importantes y uno de los más aguerridos luchadores en este movimiento social, y militar de la revolución. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en Parral? Bueno, en lo referente a la revolución, pues tenemos que el 24 de marzo de 1912 Francisco Villa toma la plaza de la localidad. Otro hecho muy importante, y creo que el que más real se tiene a nivel mundial, pues Parral es conocido como el lugar donde fue asesinado el general Francisco Villa, ¿sí?, cuyo verdadero nombre en realidad era José Doroteo Arango Arámbula. Sí, esto fue el 20 de julio de 1923. ¿Cuáles fueron las consecuencias que dejó la revolución en Parral? Pues yo creo que en realidad no hubo cambios significativos en el corto plazo de la revolución. Las consecuencias, pues creo que más bien fueron encaminadas a cambios en el estilo de vida de la gente. Pues Parral empezó a ser más visitado a consecuencia de esos hechos históricos. ¿Cuáles fueron los motivos de los parralenses para levantarse en armas? Pues yo creo que realmente las condiciones de vida que tenía el pueblo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues para mejorar sus condiciones de vida. Desde luego que las condiciones de vida fueron el detonante para el movimiento revolucionario. ¿Cómo contribuyó la sociedad en este proceso? La sociedad parralense siempre se ha caracterizado por ser pionera en los cambios importantes que se han dado dentro del país. De hecho, los primeros cambios políticos importantes en el siglo XX pues se dieron aquí en Parral, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, con la alternancia en el poder de los diferentes partidos. ¿Por qué Parral fue un punto estratégico en la revolución? Bueno, como ya lo habíamos dicho, por su ubicación geográfica cerca de la sierra, de ciudades ricas como Santa Bárbara, San Francisco del Oro, que siempre han contribuido a la economía del país. Indudablemente tuvieron que haber contribuido con la economía de la revolución, con el proceso revolucionario. ¿Qué lugares dejó la revolución en nuestra localidad? Bueno, históricamente el lugar donde fue asesinado el general Francisco Villa, que salió de una casa ubicada en el cruce de las Avenida Juárez y Avenida Zaragoza,
que desciende por la calle Juárez hasta Gabino Barrera, donde se dio el asesinato del general. Otro lugar importante pues fue también el Hotel Hidalgo, que fue propiedad del general Francisco Villa, ubicado a un lado del Santuario de Guadalupe, actualmente Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias.